Pues, cámara, acción. Redes. Buenas tardes, queridos espectadores. Hoy estamos con una nueva edición de Redes 3.0, producida por el mismísimo Eduardo Punset, que está tras las cámaras. En el programa de hoy nos centraremos en el análisis completo de Goethe. Por un lado, el historiador Gabriel Romero y por otro lado, la filóloga Sofía Orensa. Muy bien, Gabriel. ¿Nos podrías situar en el contexto histórico de...? Bueno, sí, lo primero sería pensar que Goethe ha sido el último universal que ha caminado su superación. Su vida transcurrió desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Durante este periodo hubieron varios hechos históricos que influyeron gravemente en la sociedad de este autor. El romanticismo fue un movimiento cultural que hacía en contraposición a la Ilustración. La envergadura de esta corriente llegó a influir en cualquier tipo de arte y ciencia que se crease en el momento. Influye en la pintura, la literatura y la música. En palabras breves, toma como modelo todo lo irracional y relacionado con los sentimientos, algo que nunca había pasado antes en la historia. Los estereotipos son borrados y se da importancia a la creatividad y la individualidad del autor. Si hubiese que elegir adjetivos para describir el romanticismo, diríamos tétrico, lúgubre y oscuro. Esto repercute mucho en todo el estilo de las artes de la época. No tenemos más que mirar el cuadro de la raíz de la Medusa para darnos cuenta de por dónde va la cosa. También se nos mueve el interés por la Edad Media, lo que influyó claramente en rimas y leyendas teóricas. Un hecho a destacar es que floreció el nacionalismo, lo que tuvo muchas repercusiones en la época y la ideología de la sociedad. Todo esto no podría haber existido sin la Revolución Francesa, que fue el principal desencadenante de todo esto, ya que promovió esa libertad. Unos ejemplos de hombres románticos son Schumann, Espronceda, Lord Byron y Federico. Bueno, muchas gracias. ¿Y ahora qué nos puedes contar acerca de la vida de Goethe? Bueno, pues Johann Wolfgang Goethe fue considerado el fundador del romanticismo. Nació en 1749 en Frankfurt, Alemania. Fue hijo de Johann Caspar Goethe, que fue un abogado y consejero imperial que se retiró a la vida pública para cuidar él mismo de sus hijos. Y también fue hijo de Elisabeth Texor, que era hija de un antiguo burgués. Y bueno, pues estas vinculaciones familiares le pusieron ya desde el principio en contacto con un patriciado urbano y con la vida política. Este chico era un chico muy inteligente y tenía un gran interés pues, por todo. Y gracias a esto acumuló una amplia cultura. Un rasgo caracterizador de este hombre fue que era muy polifacético. Fue un gran poeta, filósofo, científico, dramaturgo, novelista, político, moralista y era muy sabio. Estudió Derecho en Leipzig, pero tuvo que dejar la carrera porque tuvo una gran enfermedad, entonces tuvo que regresar a su tierra natal, a Frankfurt. Y entonces aprovechó ese periodo para estudiar filosofía purista, astrología y alquimia. Después, también se introdujo en el misticismo religioso. Más tarde, cuando ya retomó la carrera de Derecho, conoció a Frédéric Brion, que fue el futuro modelo de los personajes femeninos de sus futuras obras, y al filósofo y crítico literario Herder, el cual le enseñó a apreciar mucho la poesía pura alemana y fue con el que colaboró al escribir la redacción del manifiesto Sturm und Drang. Un año después de graduarse y volver a Frankfurt, se enamoró perdidamente de la prometida de uno de sus mejores amigos, la cual se llamaba Charlotte Booth. Y esto fue un hecho muy significativo, ya que esta mujer se convirtió posteriormente en la musa de todas sus obras. Esto fue un hecho que le marcó pues, mucho. Y gracias a esto también empezó a ofrecer las primeras muestras del romanticismo. Después, en 1775, se trasladó a Weimar, que era uno de los centros intelectuales y literarios de Alemania, y aunque estudió un par de años en Roma, después volvió a Weimar y ahí comenzó un gran periodo de creatividad literaria hasta que murió. Y bueno, yo creo que se le podría considerar junto a Cervantes y a Shakespeare el
Pues muchas gracias por tu colaboración, Sofía. Un placer. Ha sido un placer. Bienvenidos de nuevo a Redes. En estos momentos contamos con la catedrática de Filosofía, Ángela Navarro, que va a contarnos un poco sobre la visión de la vida y la ciencia que tenía este curioso colonialismo. Pues Goethe fue uno de los creadores del Sturm und Drang, que fue el movimiento precursor del romanticismo. Esto quiere decir que la visión que Goethe tenía de la vida era romántica. Es decir, ponía los sentimientos antes que la razón, le daba más importancia a los sentimientos y a las sensaciones que a las técnicas y a la razón. Y además Goethe era un hombre que encontró en la naturaleza un apoyo y la convirtió en su amiga. Goethe era un hombre romántico que sentía la necesidad de cambiar al hombre moderno y por ello creía en el desarrollo. Entonces su visión del mundo también era inconformista. Bueno, pues esta visión que tenía del mundo inconformista y romántica influyó mucho en la forma que tenía de ver la ciencia. Era una ciencia que no estaba basada en fórmulas y técnicas, simplemente era una ciencia, digamos, romántica que creía mucho en la experimentación de los seres humanos con la naturaleza. Entonces, lo que él creía era que los fenómenos que ocurren no ocurren por separado, son fenómenos que ocurren con nosotros los percibimos. Por ello, la ciencia de Goethe es una combinación entre estética, ciencia y filosofía. Además, para él la ciencia era un método de la conciencia, para el cual era necesario, además de un entrenamiento mental, era necesario un entrenamiento de la imaginación y de la sensibilidad moral. Entonces la ciencia debía estar en conexión con todas las facultades humanas. Bueno, como he dicho antes, la visión que tenía se basaba en la experimentación humana con la naturaleza. Y de ahí que su famosa teoría del color no se redujera simplemente a fórmulas y a lo mensurable. Él quería entender los fenómenos que ocurrían con nuestra experimentación con ellos. Y por tanto creía que cuantos más aspectos de la naturaleza observásemos, más amplio sería nuestro conocimiento y por lo tanto nuestra observación y experimentación con la naturaleza son vitales para él. Muchas gracias, Sofía. Mucho. Aquí seguimos desentrañando los nudos de la vida de Goethe y ahora específicamente de su obra, tanto literaria como científica. Contamos con Sofía, que nos habla un poco sobre ese tema. Sí, bueno, por ejemplo, la teoría del color es una obra científica de Goethe. Esta es una de las obras más importantes que escribió y fue escrita en 1810 y bueno, es fruto de su interés científico y estético por la luz y el color. En realidad, su teoría ha quedado parcialmente desacreditada por la física moderna, pero la importancia de muchos hallazgos ópticos no se puede valorar, e incluso algunas de sus explicaciones son vigentes hoy en día. Goethe fue el precursor de la psicología del color. En su tratado se puso la imagen puramente física y matemática de Newton, proponiendo que el color dependía también de nuestra percepción. La verdad es que en esto Goethe se columpió bastante, ya que Newton también había explicado, ya había prestado atención a estas cuestiones, pero bueno, aún así sus comentarios al respecto pues causaron gran interés. Entonces, de acuerdo a sus teorías, lo que vemos de un objeto no depende solo de la materia que lo constituye, ni de la luz, sino que también depende de una tercera variable que es nuestra percepción del objeto. Tanto artistas como filósofos, psicólogos y científicos han estudiado los efectos del color durante siglos, desarrollando multitud de teorías
pues, sobre esto, sobre el uso del color. Por eso se demuestra que no pueden aplicarse reglas universales y que la percepción del color depende de la experiencia individual. Siendo así, es decir, que la percepción del color depende de cada cual y teniendo en cuenta que cada uno tiene pues, sus gustos y sus preferencias en cuanto a colores, es difícil negar que todos percibimos en mayor medida o en menor medida reacciones físicas ante los colores. Por ejemplo, la sensación de frío cuando una habitación está pintada de azul clarito, ¿no te ha pasado? Sí, siempre. O por ejemplo, la sensación cálida cuando pintas una habitación pues, de amarillo. En resumen, los colores cálidos eran colores que estimulaban la mente, que alegraban y excitaban. Los fríos, en cambio, agitaban el ánimo. Pues los negros y los grises podían resultar incluso deprimentes y, por ejemplo, el blanco refuerza los sentimientos positivos. Y lo que Goethe hizo fue un triángulo con 3 colores primarios que eligió, el rojo, el amarillo y el azul, e hizo un diagrama de la psique humana. Y bueno, lo que hizo fue relacionar cada color pues, con alguna emoción así. Por ejemplo, si queréis algunos ejemplos, el azul era el color de la inteligencia, el rojo está relacionado con el fuego y con la pasión, el amarillo en cambio es el color del sol, el verde pues, de la esperanza. Siempre hemos oído esas cosas sobre los colores así. Bueno, y sin más, en eso se basa su teoría del color. Después también tenemos una obra muy importante suya, literaria. Y bueno, pues la obra literaria de la que yo hablaría sería Fausto, porque es su obra literaria más importante. Es una obra trágica, enteramente dialogada, pero está concebida más para ser leída que para ser representada, como la Celestina. Y está considerada una de las grandes obras de la literatura universal. Fue publicada en 2 partes, que están divididas, pues se llama la primera parte de la tragedia, que fue publicada en 1808 y está centrada más en el alma de Fausto, que es el protagonista, y la segunda parte de la tragedia, que fue publicada en 1832 y está centrada más pues, en fenómenos sociales como la psicología, la historia y la política. La obra constituye, a lo largo de toda la obra, es una parábola sobre el conocimiento científico, la religión, la pasión, la seducción de la independencia y el amor, entre otros temas. Tiene muchos temas, abarca muchos temas. Y bueno, Goethe sitúa la ciencia y el poder en el contexto de una metafísica moralmente interesada. Fausto, el protagonista, es un científico empírico, es decir, que se basa en la experiencia, que se ve forzado a enfrentarse a cuestiones como el bien y el mal, Dios y el diablo, la sexualidad y la mortalidad, etc. Y bueno, esta obra es considerada tan importante ya que la historia de Fausto ha inspirado a un gran número de obras literarias, musicales, etc. Creo que con estos datos vamos ya encajando las piezas. Bueno, espectadores, pues una vez entendida la teoría del color, vamos a centrarnos más en el enfrentamiento que tuvieron Newton y Goethe. Y bueno, para ello tenemos a Christopher Luna que nos va a hablar un poco sobre ello. Lo primero es distinguir a Goethe con Newton, porque Goethe es romántico y Newton es ilustrado. Goethe sufrió varios sentimientos con la teoría del color que hizo Newton en Eclipse. Según el físico ilustrado, había 6 colores primarios, que son los que componen el espectro recogido de la luz blanca al pasar por un prisma. Es decir, para Newton, todos los colores no van a ser más que composiciones de estos 6 primarios. Tal y como veremos, nuestra manera de percibir los colores varía de unos a otros, y eso nos da una pista de que no es matemático no intuitivo en cuanto podemos tratar con los colores. Goethe tenía una opinión muy distinta. Hablaba de los colores no solamente como una luz o como una determinada longitud de onda, como Newton, sino que decía que cada color representaba una idea. Aquí vemos claramente una influencia del platonismo, que asocia pues, al calor los sentimientos pasionales, al azul la soledad y los términos tristes. Aquí podemos ver claramente la influencia del romanticismo en la ciencia de la época. Muchas gracias. Bueno, y ahora Ángela Navarro, nuestra filósofa, nos contará un poco. Hemos mencionado a lo largo del programa, Goethe fue uno de los creadores del Sturm und Drang, que fue el movimiento precursor del romanticismo. Por tanto, su influencia en la historia fue vital.
De hecho, gracias a él surgió el romanticismo en Alemania, que luego se extendió por el resto de los países. Pero el romanticismo alemán fue el grado más alto que alcanzó el romanticismo. Y de ahí se destacan 3 puntos. El primero, que se opone a lo clásico y a lo racional. Y el arte está basado en la libertad de sentimiento y en lo espontáneo. Y se recupera el espíritu originario del pueblo pangermánico. Bueno, pues la repercusión que este tuvo en el arte, concretamente en la literatura, fue enorme. No solo por ser el creador de este movimiento, sino también por las obras que escribió, como Fausto, en las que fue innovador y bueno, pues influyó mucho en los autores que le precedieron, porque usó temas nuevos y apareció su visión inconformista y su ansia por el cambio y el desarrollo. Sin embargo, la repercusión que tuvo no fue solo en el arte, también fue en la ciencia, porque esa visión romántica que tenía del mundo la plasmó en la ciencia. Entonces, gracias a él surgió una ciencia basada en nuestra experimentación con la naturaleza, una ciencia que no estaba basada solo en fórmulas y técnicas. Entonces, esto hizo que surgieran nuevos puntos de vista y distintas maneras de enfocar y plantearse los fenómenos que ocurrían. Bueno, pues muchas gracias. Y con esto, que ya sabemos mucho sobre Goethe, como cada semana ahora preguntaremos pues, sobre lo que piensan los espectadores y a ver qué conclusión o qué reflexión podemos sacar esta semana. Muchas gracias. No es cosa fácil encontrar situaciones análogas en la actualidad. En el caso de Goethe, a pesar de ello, se me ocurrió que George Smoot podría ser muy cambiado. En Diálogos en el tiempo afirma que es la subjetividad y lo racional lo que conduce al ser humano a usar la ciencia para contestar preguntas existenciales o preguntas filosóficas que se hace el ser humano así mismo. Sí, tienes razón. Lo que yo me he dado cuenta con todo esto que han hablado en el programa es de que, pues, por ejemplo, en los colegios, como siempre hay esa rivalidad entre los de ciencias y los de letras, ¿no? Que los de ciencias siempre dicen que son más listos que los de letras, que son más inteligentes, que los de letras son unos vagos que no hacen nada, que es lo fácil. Y sin más, que se meten por ahí, pues porque no tienen que hacer apenas trabajo y pues sin más, para sacar el cole rápido y ya está. Pero yo me he dado cuenta con Goethe que no es así. Porque, por ejemplo, este hombre es un claro ejemplo de que la ciencia y la literatura no van por separado, sino que las dos, una se complementa con la otra. Entonces, creo que pues, ni los de ciencias ni los de letras son unos más listos que otros, sino que pues, en conjunto todos son iguales, pero el conjunto de ellos sería lo ideal. Porque, por ejemplo, Goethe fue un hombre extremadamente inteligente que tenía un interés muy grande por muchas cosas y estudió tanto el ámbito científico como el literario. Bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, pero yo he visto algo más. O sea, con Goethe ha ocurrido como ha ocurrido con muchos otros científicos a lo largo de la historia. Han vivido a la vez que Newton y entonces las teorías de estos científicos han sido infravaloradas porque Newton en su época tenía mucha influencia y era un científico muy valorado porque es verdad que fue vital para el avance científico. Entonces, por esa popularidad que tenía, no se dio tanto valor a las teorías de los demás científicos. Y fue años más tarde, después de la muerte de los científicos, cuando se apreciaron y valoraron estas teorías.